y alumnas de cuarto año de secundaria, soy el profesor Ginés Bazán, por si acaso, para recordarles, por si acaso, de que el profesor Ginés pone en praxis estas dos áreas, estos dos campos de la actividad humana, una educación sistemática y una educación formativa. La educación formativa es la puesta en praxis los valores. Y tenemos los valores no solamente para tenerlos ahí, sino acción, práctica. En la casa, en el colegio, en la comunidad. Por supuesto, tenemos que aprender a ser responsables. Tenemos que aprender a ser puntuales. Tenemos que aprender a ser solidarios. Tenemos que aprender a ser educados. Tenemos que aprender, etcétera, etcétera, etcétera. En la clase pasada, yo agarré y les dije bien claro, las tareas que voy dejando después de cada clase tienen 24 horas para subirlo. Ustedes. Estoy dejando una o dos preguntas nada más. Pero dentro del término de 24 horas hay que subirlo, pues, para yo agarrar y controlar, pues, quiénes están trabajando y quiénes están haciendo los locos o las locas. Discúlpeme esa expresión. Ya yo les he dicho a los alumnos de tercero, el descubrimiento de América, si no lo hemos aprendido en secundaria, lo aprenderán en la universidad, pues. Lo que es la filosofía, Sócrates, Platón, Aristóteles, lo que no he aprendido en la universidad, en el colegio, lo aprenderán en la universidad, pues. Eso es la acción cognitiva, es decir, ese viene a ser la educación científica. Y le decimos una educación científica, ¿por qué? Porque tiene sus principios, porque tiene sus normas, porque tiene sus métodos, porque tiene sus técnicas, porque tiene sus fórmulas, porque tiene sus estrategias. Por eso decimos que la matemática es una ciencia, por eso decimos que la historia es una ciencia, por eso decimos que la psicología es una ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y la educación formativa viene a ser los valores que se tienen que poner en praxis desde la casa, desde la familia, y de allí poco a poco va saliendo hacia el colegio, hacia la institución educativa, y de allí hacia la comunidad local, y de allí a la comunidad regional, y de allí a la comunidad nacional, y de allí a la comunidad continental, y de allí a la comunidad mundial. Estoy utilizando ¿qué método? El método inductivo. ¿Y por qué, profesor? Porque estoy yendo de lo particular hacia lo general, de lo chico hacia lo grande. He empezado con la casa, colegio, comunidad y así sucesivamente. Eso es el método inductivo, cuando se va de lo particular a lo general. Y cuando se va de lo general a lo particular, es el método deductivo. Entonces aquí lo que me interesa es hablar de una educación formativa y sistemática. La educación formativa, les voy a decir dos ejemplos nada más. La responsabilidad y la puntualidad. Mis alumnos y alumnas de cuarto de secundaria tienen que poner en praxis estos dos valores. Ser puntual.
puntuales y ser responsables como maestro, como profesor, como teacher, etcétera, etcétera. Voy a tener mucho cuidado, me voy a interesar que mis alumnos cumplan con sus trabajos, con sus cuestionarios, con sus ejercicios, con sus actividades, en el término de 24 horas. Una pregunta, dos preguntas, en 24 horas no van a poder hacerlo, lanzarlo, y eso lo sube. Y ya tengo un personal de apoyo que me está controlando y luego ese personal me informa. Porque yo tengo que hacer un informe de carácter técnico-pedagógico y de carácter educativo o una educación sistemática y una educación formativa los días sábados a la dirección del colegio. Y tengo que informar quiénes son los que están cumpliendo en forma regular con sus trabajos y quienes no lo están haciendo. Con apellidos y nombres, ¿eh? Por si acaso. ¿Para qué? Para que el hermano director tenga conocimiento, pues, cómo va esta forma de educación que estamos poniendo en práctica. Entonces, ustedes me alimentan, yo alimento a la dirección. Desde el punto de vista técnico-pedagógico, tenemos que alimentar cómo estoy trabajando y cómo están los alumnos aprendiendo. ¿Sí? Y están entregando sus trabajos, sus ejercicios, sus actividades. Aquí tengo la relación, ya estamos en el segundo trimestre. Voy a citar algunos nada más, no se resientan, no se queden incómodos, que ha cumplido. Ha cumplido en forma regular Asensios, muy bien Conde, muy bien Escate, muy bien Gloria, muy bien Gutiérrez, muy bien Elezama, un poquito tarde Curaçao, un poquito tarde, muy bien Pozo, muy bien Rosario, muy bien Silva. ¿Qué pasó con Torres? Un poquito tarde, por si acaso. Vizcaíno, muy bien. Vives, muy bien. Bu, Guerra, bien. Y Ceballos, Ramos, bien. ¿Y el resto qué? ¿El resto qué? Por si acaso, les refresco la memoria. Yo estoy controlando y esto va a servir para mi evaluación también. Ya estamos ya en el segundo trimestre del año lectivo. Así que ponerse las pilas, por favor, y así estamos practicando la puntualidad y la responsabilidad. Tienen 24 horas para subir. ¿Me han entendido? Sí. Muchas gracias. Ahora, yo les invito a el mar peruano. Ya viene a la mente esa masa de agua. Esa masa de agua, desde el sur hasta el norte, donde existen cualquier cantidad de islas. Y en esas islas hay cualquier cantidad de animales. ¿Sí o no? Y estos animales se reproducen, realizan sus actividades y va creciendo cada día más. O de repente, ayer ha sido mejor que hoy. Yo tenía, cuando vivía en Surquillo, un primo hermano que nos visitaba los días sábados, día domingo, y en la noche se iba a Lima, a su casa, perdón. ¿Por qué te vas?
Si estás acá 1 hora, 2 horas nada más de visita, ¿por qué te vas? No, primo, mañana tengo que trabajar. Oye, ¿y dónde estás trabajando? Allá, en la isla del Frontón. ¿Y qué haces ahí? Estoy trabajando recogiendo guano. ¿Y para qué? Para embarcarlo rumbo hacia Europa. El guano es excremento de los animales que existen a lo largo y ancho del litoral peruano. Sí, pues primo. ¿Tú no sabes de que eso ha tenido un gran valor? Por allá por 1800 y picos. Aquí nos pagan poco cuando estamos trabajando para extraer el guano. En cambio, le pagan duro a aquellos que ya lo transportan. ¿Y dónde lo venden ustedes? Allá en Europa, pues, a Inglaterra, los ingleses, ¿cómo compran el guano, el salitre? Los europeos, Francia, Alemania, cuesta oro, cualquier cantidad de dinero tenemos. Y Ramón Castilla agarraba y decía, con el guano, el Perú tiene la posibilidad de pagar su deuda externa y su deuda interna. Con esta explotación del guano, el Perú tiene toda la posibilidad de pagar la deuda interna y la deuda externa. Yo pregunto, ¿se pagó? ¿Se canceló? Lo dudo. O sea, la corrupción no es solamente de hoy. La corrupción también ha sido de ayer. De hoy también. Y de repente del mañana. De repente del mañana. Porque no se canceló la deuda externa, ni tampoco interna. Ese presupuesto lo utilizaba en otra cosa, por ejemplo, en alumbrado público, la Plaza de Armas, la Plaza San Martín, todo el centro de Lima, bien, pero ese presupuesto era para pagar la deuda pues interna y la deuda externa. Vamos a hablar sobre la época, la era del guano. ¿Te recuerdan Chincha? La expedición científica, ¿acaso no llegó a Chincha? Y cuando estaba ahí, los españoles habían izado el pabellón de su país. Y cuando se llega ahí, el pabellón, perdón, estaba izado el pabellón nacional. Y cuando llega la expedición científica, agarran y lo bajan nuestro pabellón para en reemplazo izar la bandera española. Qué barbaridad en tu propia casa. El valor del humano. Alexander von Humboldt, ya ustedes cuando de secundaria conocen perfectamente quién ya fue Alexander von Humboldt. Percató el alto contenido de nutrientes del guano. El alto contenido de nutrientes que tenía el guano para la agricultura. En 1830, cronología, se difundió su potencial como fertilizante a nivel mundial y sobre todo a nivel de los países de Europa. Porque no ven ustedes cómo los países de Europa los tienen sus campos verdecitos. ¿No ven ustedes? Por película o por qué sé yo, campos verdecitos por Holanda, por Alemania, por Francia, por Inglaterra. Muy diferente a la de nosotros, americanos o sudamericanos. Desde Tumbes hasta Tacna recorran imaginariamente cuántos espacios áridos existen.
En Europa está prohibido que existan espacios áridos, desérticos. En cambio aquí, ¿cuántas zonas desérticas tenemos? ¿Cuántas zonas que se están desperdiciando? Y nos damos el lujo de dejar que el agua llegue al mar. ¿Por qué tengo que irme hasta el norte, hasta el sur, si aquí nomás en Pativilca es un ejemplo de lo que estoy hablando? El agua que viene de la zona andina, su recorrido lo utilizarán por ahí, pero una buena cantidad, un buen caudal está desembocando en el mar peruano. Y sin embargo nos cortan el agua y nos damos el lujo de hacer que el agua llegue hasta el mar. La ley de la contradicción. Así son nuestras autoridades, pues. Este atrajo el interés de países europeos como Inglaterra. Oye, en el Perú el guano es un elemento nutriente y tenemos que agarrar y hacer contratos para nosotros agarrar y explotar y vender. El guano fue un recurso que se encontraba en las islas del litoral peruano. Qué hermoso, sobre todo en Chincha, la isla guanera de Chincha. Oigan, qué bestial. Para su explotación se necesitaba una inversión mínima para explotarlo. Poca plata. En el pago de la mano de obra. Pero el transporte y la comercialización era un gasto mayor que la explotación. O sea, la chamba en el mismo sitio, en el mismo lugar, en el mismo espacio, se pagaba poco. Pero para transportarlo, ahí estaba el asunto. Carísimo, carísimo. Modelos de explotación y comercialización del guano. ¿Cómo el Estado se encargó de la explotación y comercialización del guano? Aquí tenemos 4 modelos que se utilizó. Number 1. Por arrendamiento al empresario Francisco Quirós. Se le arrendó por 3 o 4 años al empresario Francisco Quirós, pero por ciertas situaciones no cumplió, no llegó a los 4 años, 5 años, sino a los 3 meses. Tuvo que agarrar y dejar porque el Estado agarró y lo notificó. Desajustes, pues. Ya tenemos el arrendamiento a Quirós. Número 2, venta directa. El Estado se comprometió a la explotación y la venta directa de este producto. Ya son 2. Las compañías extranjeras, como la Casa Gibbs, venta directa por parte del Estado a compañías extranjeras como la Casa Gibbs. No había intermediarios. 3, venta por consignación. A consignación la mayoría de peruanos. A consignatarios la mayoría de peruanos que se iban enriqueciendo de menos a más. En vista de toda esta situación que se iban enriqueciendo esos empresarios peruanos, agarra y dice, ¿por qué el Estado nuevamente no toma cartas en el asunto? Porque ahí se están llenando de plata y nosotros estamos debiendo, tenemos deuda interna y deuda externa. Viene el monopolio comercial con Dreyfus. Las ganancias fueron utilizadas ¿en qué? Para el pago de la deuda interna y externa y ejecución de obras públicas.
Lo que yo quiero aclarar fueron los modelos de exportación y comercialización del guano. Pasaron por 4 momentos, por 4 etapas. Primero, arrendamiento a la Casa Quirós. Segundo, venta directa por parte del Estado a la Casa Gibbs. Tercero, venta por consignaciones a consignatarios, la mayoría peruanos. Y cuarto, monopolio comercial. Ahí están los 4 puntos. Casa Dreyfus. Las ganancias fueron utilizadas ¿para qué? Para pagar la deuda interna y la deuda externa que tenía el Perú. Y para la ejecución de obras públicas, pues. ¿Por qué no se construyeron por ahí grandes hospitales? ¿Por qué no se construyeron grandes vías de comunicación? ¿Por qué no se construyeron grandes represas? ¿Por qué no se construyeron grandes, digamos, empresas, fábricas? ¿Por qué no? Ahora lo que no hicieron los de ayer, nosotros los estamos pagando ahora. Con esta cuestión del virus que ha venido, nos estamos dando cuenta de nuestras debilidades que han tenido nuestros gobernantes desde 1821. Y no me van a decir que no. Y no me van a decir que no. Por eso estamos fregados. Existen hospitales implementados con todos los instrumentos y materiales, pregunto. Existen instituciones educativas implementadas con todos los elementos técnicos, materiales e instrumentos, lo dudo. Existen vías de comunicación bien trabajados, etcétera, etcétera, lo dudo. Y había un filósofo que decía, no podemos estar convencidos de todas las cosas que se hacen, porque es bueno dudar. Es bueno dudar para llegar a la verdad. La duda metódica. Dentro del campo de la filosofía. Y ya yo les he dicho a ustedes, de la primera y segunda clase, hay una tremenda diferencia entre la filosofía y la psicología. La filosofía siempre pregunta el por qué, el para qué, el cómo. Así que si tú estás preguntando sobre el cómo, el por qué y el para qué, estás dentro del campo de la filosofía. Estás filosofando. Y los que más filosofan son los niños. Papá, qué hijito, ¿por qué estamos aquí en la casa y no podemos salir a dar un paseo, una vueltecita por el parque? ¿Por qué? ¿Ves? Papá, qué hijito, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué y para qué? Ay, hijo, ya no fastidies, pues mucha pregunta. No te puedo preguntar, está filosofando. Así dicen los filósofos. Los que más filosofan son los niños. No son filósofos, sino los que filosofan, porque preguntan el por qué, el para qué y el cómo de las cosas. Punto aparte. El primer gobierno de mi amigo don Ramón Castilla, 1845 a 1851. Ramón Castilla. Objetivos. ¿Hacia dónde apuntaba su gobierno de Ramón Castilla? Construir un clima de estabilidad política en el Perú. Que exista estabilidad política.
Ya no están pues cambiando presidentes, gobernantes, caudillos, etcétera, etcétera, en forma permanente, en forma continuada. Entonces, construir un clima de estabilidad política en el Perú. 2. Realizó acuerdos con distintos sectores políticos. Oiga, vamos a reunirnos para tomar acuerdos. El país se está afectando. Y otorgó amnistía a sus antiguos rivales. ¿Qué significa esto? Amnistía. Dejarlos en libertad, pues. Estaban encarcelados, estaban presos. Entonces hay que dejarles en libertad para poder, esos políticos, para poder reunirnos y elaborar proyectos desde el punto de vista político, social y económico para mejorar la salud del país. Distintos representantes de diferentes partidos políticos estuvieron sometidos y procesados y encarcelados. Y cuando llega a la presidencia hay que darle pues amnistía. Es decir, hay que darle libertad. Medidas económicas, desde el punto de vista, yo les he dicho a ustedes el primer día, la historia del Perú, la historia continental, la historia mundial, esos campos de la historia siempre se ocupan del aspecto político, social, económico y cultural de un país, de una nación, de un estado. Desde el punto de vista político, social y económico. Aquí vamos a hablar sobre las medidas económicas durante el primer gobierno de Ramón Castilla. Aplicación del primer presupuesto estatal. Aplicación, puesta en práctica, elaboración y aplicación del primer presupuesto del Estado. Todos los países del mundo tienen su presupuesto. En la casa, en el hogar, en la familia también tienen elaborado su presupuesto. Las regiones tienen su presupuesto. El Estado tiene su presupuesto. Y así sucesivamente. Y ese presupuesto en la familia que existe, presupuesto familiar, tiene que informar a los hijos, el papá o la mamá. Este es el presupuesto para el año. Este es el presupuesto para el mes. ¿Por qué y para qué? Para que los hijos no se excedan en pedir. Está de moda esto. Cómprame una zapatilla de 400, 500 soles. Marca de calidad. Cómprame celular de 500 dólares. Pero si el presupuesto no alcanza, entonces papá y mamá tienen que hacer de conocimiento de ese presupuesto a sus hijos para que no se excedan en las pedidas, en las peticiones que hacen. Una sugerencia. ¿Sí? Pago parcial de la deuda externa, 3 millones de libras esterlinas. Ya se paga en forma parcial, no en forma total, la deuda externa. Y en libras esterlinas. Cancelación de la deuda interna. Por fin. Con el producto del guano se cancela la deuda interna y la deuda externa. Ese es desde el punto de vista económico. Obras públicas. Se inauguró el ferrocarril Lima-Callao. Ferrocarril de Chorrillos, centro de Lima, y del centro de Lima, Plaza San Martín, rumbo a Callao. Con un solo pasaje podías hacer 4 viajes. ¿Y cuánto costaba en mi época? ¿Cuánto costaba? 50, 60 céntimos. Para hacer 4 viajes. Se llama el pasaje obrero.
Un obrero, si trabajaba en el Callao y vivía en Chorrillos o en Barranco, tenía que agarrar el tranvía. Los ferrocarriles que van al centro de igual manera tenían un trato especial. Y en el caso de tranvías, 4 pasajes. De Chorrillos hasta la Plaza San Martín, de la Plaza San Martín hasta el Callao, del Callao regreso hasta la Plaza San Martín y de la Plaza San Martín regreso a mi casa, Chorrillos o Barranco. ¿Sí? Dice aquí, se inauguró el ferrocarril Lima-Callao. Se reorganizó el servicio de correos. El servicio de correos. Por eso tuvieron que arreglar ese edificio del Correo Central de Lima. Correo Central, donde solían salir de allí a los diferentes distritos de Lima metropolitana. Está al costadito del Palacio de Gobierno. Se reorganizó el servicio de correos, claro. Servicios. ¿Qué entiendes tú por bienes y servicios? Se me viene a la mente. ¿Qué entiendes tú por bienes y servicios? Los bienes son las cosas materiales, pues. Y los servicios, las personas que trabajan, pues. Aquí en el Hospital de Barranca, vienen a ser los instrumentos, los materiales, la infraestructura del hospital. Y los servicios, ¿quiénes chambean ahí? Pues los médicos, las enfermeras, los empleados, desde el portero hasta el director, pues hasta el jefe máximo. Ellos brindan servicios. Entonces, está claro. Se construyó la penitenciaría de Lima. La penitenciaría de Lima durante el gobierno de Ramón Castilla. Eso que estuvo frente al Palacio de Justicia. Y yo no diría Palacio de Justicia, sino yo diría el Palacio de la Injusticia. La cantidad de gente que no son procesados, ya tienen 4, 5, 10 años en la cárcel. Eso es una injusticia. En cambio, si tú tuvieras un poder económico, al toque, hay que procesarlo rápido y listos, hay que sacarlo de libertad. Puede ser. Por eso, yo me atrevo en decir Palacio de Justicia, me atrevo a decir el Palacio de la Injusticia. Ahí frente al Palacio de la Injusticia, entre paréntesis, se había mandado construir la penitenciaría de Lima. ¿Para qué? Para encarcelar a los corruptos, pues. Para encarcelar a las autoridades que agarraban, se enriquecían en forma ilegal y los sentenciaban y a la penitenciaría, a la cárcel. Se llamaba la penitenciaría de Lima. Eso lo sabe el abuelo, la abuela. En educación se estableció el primer reglamento de instrucción pública. Ojo con esto. En el campo educativo, durante el primer gobierno de Ramón Castilla, se hizo o se confeccionó el primer reglamento de instrucción pública. Estaba normado, estaba reglamentado. Amplió el sufragio universal. El sufragio universal, ya no tan solamente para ciertos grupos o clases sociales o élites, sino hay que ampliar el sufragio universal para los mestizos, para los indígenas, para los analfabetos y para las personas de mayor edad. Hay que ampliar el sufragio universal. ¿Y qué cosa viene a ser el sufragio universal? Lo que nosotros conocemos con el nombre de elecciones. ¿Para qué? Para elegir a nuestras autoridades, para
nombrar a nuestras autoridades a través de las elecciones, sufragio universal, participación de la ciudadanía para elegir a sus autoridades. Y en cuestión de defensa nacional, ¿cómo fue esa situación de defensa nacional? Fortalecer la defensa nacional. Fortalecer porque estuvimos debilitados en defensa nacional, por aire, por mar, por tierra. Y ya seguramente Ramón Castilla avisoraba 1879, ya avisoraba seguro, ya pensaba por qué Chile está armándose por aire, por mar y por tierra. ¿Por qué? Y cuando llega la presidencia, tenemos que agarrar y fortalecer la defensa nacional, porque estuvimos débiles en defensa nacional. En defensa nacional, equilibrio militar con respecto a los países vecinos, en especial Chile. Que exista una especie de equilibrio. ¿Por qué se está armando Chile? Y nosotros, ¿por qué no? Debería de existir una especie de equilibrio, una especie de balanza. Chile se arma y el Perú también está adquiriendo armamentos modernos. ¿Por qué? No sé. Ya sabemos nosotros por qué. 1879, con la infausta guerra con Chile. Los chilenos nos dieron duro en nuestra propia casa. En nuestra propia casa. Y algunos armamentos de esa época todavía se encuentran por allá por Chorrillos, por San Juan de Miraflores, cuando agarran y empiezan a hacer las zanjas para la construcción de un edificio de 5, 10, 15 pisos a profundidad, se encuentran todavía esos armamentos que utilizaron los chilenos y los peruanos en la batalla de San Juan de Miraflores, en la zona sur del Perú. ¿Cómo la ven? Que había desarrollado una política armamentista. Chile desarrolló una política armamentista. Ya tenía avisorado, pues, porque Chile quería llegar hasta Arequipa. Por esta cuestión del guano y del salitre y por otros recursos naturales, quiso llegar hasta Arequipa, Chile. Por eso, durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, se tuvo que comprar, adquirir armamentos rusos modernos. Tenía que implementarse, fortalecer nuestra Fuerza Armada durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, cuyos principios ideológicos fueron comunistas. ¿Qué fue? ¿Y acaso no ocurrió la guerra con Chile? Reforzó la Armada con la adquisición de ¿qué? Ramón Castilla durante su gobierno se compraron, se adquirieron, ¿qué cosa? Las famosas fragatas para nuestro mar. Las famosas fragatas. Los bergantines, armamentos modernos para esa época. Barcos de vapor, el Rímac, se adquirieron, se compraron para hacer frente pues a Chile. Se creó un colegio militar. Indaguen, averigüen cómo se llamó ese colegio militar. Chorrillos, no sé. Leoncio Prado, no sé. Indaguen ustedes. Ese es un encargo para mis alumnos
y alumnas de cuarto de secundaria. 2 escuelas náuticas y mejores condiciones para los soldados. Protección, pues, para los soldados. No solamente hay que agarrar y decirles, vayan ustedes a enfrentarse, no. Hay que darle condiciones para asegurar a los soldados. En cambio, en la época de Bolívar, detrás de los soldados, quienes iban las mujeres, las rabonas, las famosas rabonas, para colaborar. Eran como especie de auxiliares. Y en el norte, las famosas capullanas, muy alcaldesas, mujeres preparadas. Y he citado en tercero de secundaria, mujeres preparadas, por eso usted tiene que prepararse hoy para el mañana. Mercedes Cabello de Carbonera, mi amiga Teresa González de Fani, Elvira García y García, Juana Arco de Lambert, y así sucesivamente. ¿Por qué no de esta promoción? ¿Por qué no tener alumnas que lleguen a la universidad, concluyan sus estudios superiores, siguiendo los lineamientos de tu proyecto de vida? Ya tendrán seguramente su proyecto de vida ustedes, pues. Y si no lo tienen, ya pues empezar a construir, a elaborar su proyecto de vida. Vas a tener que recorrer este camino. Terminas tu secundaria y te vas a la universidad. Terminas la universidad y sacas tu título. Y luego empieza la chamba, el trabajo. Y sigues estudiando, sigues, digamos, de menos a más, superándote. Una gran carrera profesional. ¿Y qué entiendes por carrera profesional? Yo les he dicho a mis alumnos y a mis alumnas, exalumnos, etcétera, etcétera, nunca te me quedes en la puerta, nunca te me quedes en el primer piso. Tienes que seguir con el tiempo, ascendiendo, hasta que llegues a un cargo respetable y luego te jubilas. Ese es su proyecto de vida, pues. Tienes que seguir ese camino. Vas a encontrar piedras en el camino, pero vas a ir limpiando en forma progresiva. Mejores condiciones para los soldados. Esos soldados. Ahora, por ejemplo, en esta situación de pandemia, hay que protegerlos a la policía, a los soldados del ejército. Papá Estado. No podemos agarrar y decirle, se van ustedes a trabajar en puntos. No. Se le tiene que proteger. Se le tiene que fortalecer. Porque cuántos de ellos están debilitados. Decía a mis alumnos, esto que sea una gran oportunidad para ir abandonando esas debilidades que tenemos e ir fortaleciendo las actividades con proyectos para la mayoría de la población. Hospitales viejitos de 80 años, 70 años, haciendo su colita a la 1, 2 de la madrugada en la puerta de los hospitales. Eso ya debe pasar de moda. Llega justo a la ventanilla. Señor,
ya no hay más vacante. Ya los médicos tienen 35 enfermos que asistir. Así que desde las 2, 3 de la mañana ha hecho su cola para que en la puerta a las 8 de la mañana le digan que ya no hay cupos. Un señor, un anciano de 80 años. No friegue, pues. ¿Dónde diablo está la tecnología? ¿Dónde está? Actividades, 2 preguntitas, por favor. El descubrimiento del valor fertilizante del guano. El descubrimiento del valor fertilizante del guano. Signo de interrogación. ¿Cuáles fueron las causas y consecuencias y cambios que se produjo? Y 2. ¿Qué sectores se beneficiaron más con el negocio del guano? ¿Qué sectores se beneficiaron más con el negocio del guano? Gracias.